Vamos a considerar, aunque vamos a leer algunos versículos, nos vamos a detener en uno en específico. Primera de Reyes 17, versículo 8 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Padre, gracias por esta palabra. Santo. Te pido que nos hables en los minutos que me restan. Señor, no quiero violentar, ni coartar, ni contristar tu espíritu. Creo que en tu casa hay libertad. Creo que en tu casa está la manifestación de tu presencia. Y por tanto estamos cubiertos. Y el que no esté cubierto es hora de que entre a morar bajo la sombra del Omnipotente. Padre, cada palabra que pueda expresar aquí, que vaya cargada con la unción de tu Espíritu Santo. Y háblanos, Señor. Háblanos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Este mensaje tiene título: provisión de Dios en tiempo de crisis. Con frecuencia nosotros los creyentes llegamos a pensar que a veces Dios se demora a responder a nuestras peticiones, o que a veces pasa desapercibido lo que clamamos a Él. A veces llegamos a claudicar emocionalmente, inclusive con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y en algún momento dado de nuestra vida, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, llegamos a concluir que a veces, como humanos, pensamos que en términos espirituales esta vida no vale la pena. Y lo quiero aclarar, porque cuando digo que no vale la pena estar aquí, es porque hay un lugar mejor que me espera. Pero muchos no lo ven de la misma manera. Hay quienes en este tiempo están completamente preocupados por el presente, y pensar en el mañana les roba la paz. Generalmente la inquietud se acrecienta cuando escuchamos voces continuamente negativas acerca de lo que va a acontecer, no tan solo a nivel mundial, sino a nosotros en nuestro entorno. Y muchas de estas profecías o de palabras que se han soltado para algunos, para tal vez poner a uno
vivo en inquietud, de miedo, de temor, o de angustia, o de preocupación, más allá de eso, la palabra me recuerda que por más que venga tempestad, por más situaciones difíciles que usted y yo vayamos a experimentar, tener a Dios en el corazón es una garantía de que todo estará bajo control. Y si alguna vida hoy no tiene esa seguridad, número uno, de la salvación, de que Cristo nos perdonó y de que somos nueva criatura en Él. Segundo, la garantía total, absoluta, certera por la palabra, de que nosotros no estamos desprovistos, de que nosotros tenemos un Dios que vela y cuida por nosotros. Y a veces nos hacemos mil preguntas, la búsqueda de respuestas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué va a pasar con la economía del país? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con las situaciones que escucho a diario que puede colapsar la economía de nuestro país? Que estamos en un tiempo difícil de tormentas y de huracanes, que no estamos exentos a ser tocados de alguna manera por la naturaleza porque estamos en su ruta, estamos en su camino. Pero en medio de todo eso, el Señor me hacía escribir, porque Él insiste en hacernos comprender, en que podamos percibir hoy antes de irnos de este lugar, que Dios es el que gobierna, que Dios es el dueño de todo cuanto existe, y de que yo no tengo por qué llenar mi mente y mi corazón de pensamientos negativos, que yo no tengo por qué atemorizarme ante lo que vaya a acontecer, porque independientemente de lo que pase, he creído en un Dios que todo lo puede. Solamente declarándolo, usted y yo vamos a desarrollar una confianza absoluta en que Dios es nuestra ayuda, en que Dios es nuestro amparo, en que Dios es nuestra provisión, y de que Él nos va a llevar hasta el lugar que prometió que nos llevaría. Aún en medio de cualquier adversidad, Dios siempre cumple lo que promete. Yo siempre he dicho que Dios sabe lo que hace y cómo lo hace, porque su palabra me recuerda siempre que los pensamientos que Él tiene para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Así que aunque el mundo grite destrucción, aunque el mundo me grite caos, aunque el mundo me grite desespero, ansiedad, desasosiego, insomnio, no poder dormir pensando en qué va a pasar, yo voy a descansar en esta palabra, que lo que Dios quiere para mí, no sé cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, pero lo leo en su palabra. Porque la cobertura de Dios es a prueba de todo. ¿Usted escuchó eso? La cobertura de Dios es a prueba de todo. ¿Sabe cómo lo sé? Porque su palabra me lo dice. Dios es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque la tierra tiemblen los montes a causa de su braveza, yo voy a confiar, porque sabemos en quién hemos creído. La Biblia me dice claramente que hay unos principios para yo poder tener esta seguridad, no tan solo haberlo aceptado en mi corazón como mi Salvador. Hay unas promesas. Bueno, la palabra dice que el que estudia la Biblia, dice los eruditos, los comentarios, que hay más de 33,000 promesas escritas en la Biblia. Se podrá imaginar, a una por día y una por año. ¿Y cuántos años? 33. Y después las renueva porque se repiten. Y en medio de todas esas promesas, las misericordias de Dios son nuevas porque se renuevan cada mañana. ¡Wow! No hay fin. No hay fin. Crean eso. Pero la Biblia me dice claramente: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Y la mayoría de nosotros, los creyentes, aplaudimos y gritamos alabanza
cuando se nos predica que Dios ha prometido sostenernos, que Dios va a estar con nosotros, que Dios es fiel, que no nos va a dejar, que Dios va a abrir puertas, que Dios nos va a suplir, que Dios nos va a prosperar. Pero se nos olvida mencionar que hay requisitos para poder apropiarnos de esas promesas. Pero eso se lo voy a dejar para otro día, porque eso no fue lo que el Señor me dio. Dios me dio eso para otro domingo. Yo meditaba en esta semana en la crisis económica que estamos pasando, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. En todas las partes que me rodean, cada vez que me siento o leo algún rotativo del país o veo algún medio de noticioso, me abruman las circunstancias fuertes que están pasando en otros países. Y eso me llevó a dos personajes de la Biblia que me enseñan cómo es la provisión de Dios en tiempo de crisis. Podríamos mencionar muchísimos más, pero usted está loco por irse ya mismo. Y me llevó a pensar en José. En medio de todas las circunstancias que vivió este varón extraordinario, meditaba en Dios y en que Dios siempre tiene un plan perfecto para todo. No se le olvide a usted que usted está en el plan de Dios y yo estoy en el plan de Dios, y que cuando algo le pasa a su vida y a la mía, todo está agendado en el cielo. Las cosas no te pasan ni me pasan por casualidad, porque algunas no las buscamos nosotros. Esa parte, eso es aparte. Pero por lo general, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, a pesar de que a veces nosotros tomamos decisiones erradas. Yo veo cómo Dios preservó la vida de José en medio de los procesos que vivió. Experimentó rechazo por sus hermanos, fue vendido, fue vituperado, fue encarcelado, pero en medio de ese proceso Dios estaba presente. Nunca estuvo solo José. Y lo sé porque la palabra me dice que a pesar de experimentar muchos atajos y muchas dificultades en su camino para alcanzar lo que Dios le había prometido, la palabra me reseña versículo tras versículo que cuando José hacía algo, Dios estaba ahí, porque decía, y lo que hacía José, Dios lo prosperaba. No importando dónde estuviese, en el lugar en que estuviese, Dios lo prosperaba. Preservó su familia de tal manera que en el momento de crisis, en el momento en que hubo escasez, Dios le dijo a José, ¿se te olvidó? Tu familia no. Tu familia no se me ha olvidado, está en mi agenda. Y allá hay una sequía terrible, hay un caos terrible, pero mándalos a buscar, porque yo he hecho provisión no tan solo para este lugar, sino para tu familia también. Y en medio de la gran hambre y de la escasez que hubo, Dios preservó, cuidó a la familia de José. Aún en el tiempo de las vacas flacas, Dios tuvo cuidado de sus hijos. Los saca de la tierra donde estaban para que pudieran subsistir. Y es que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Todo debidamente orquestado por Dios. Y cuando analizamos el impacto que tuvo el que Dios permitiese que José fuese un gobernante en aquellos tiempos, porque es que todo estaba orquestado por Dios. O sea, tú no vives unas experiencias a lo loco, tú no pasas por unos procesos a lo loco. De hecho, en estos días vi una expresión en las redes sociales. La gente en Puerto Rico le dice meme, pero es una expresión puertorriqueña. Wow. Gracias por esta palabra que acabo de recibir. Cuando analizamos el impacto que tuvo el que Dios permitiera que José fuese gobernante en aquellos tiempos, porque todas las cosas obran para bien, no tan solo trajo un impacto que marcó a su familia. Cuando las cosas te pasan, no te pasan por casualidad, te pasan porque hay un propósito detrás de todo esto. Lo importante es que no se repita la prueba. Si la prueba se repite porque no hemos aprendido lo que era necesario aprender.
Y aunque nos duela escucharlo, es la realidad. Y en medio de este proceso, yo veo el impacto que tuvo la vida de José en su familia. José había sufrido un proceso terrible. Había sido vendido, fue llevado al palacio, trabajó allí. Después la mujer de Potifar lo seduce, sale corriendo, es llevado preso. Allí en la cárcel tiene que ser mira, amado, estar en la cárcel, yo no sé, pues yo no he vivido eso, pero tiene que ser terrible. Y aún en medio de la cárcel, Dios usarlo para descifrar los sueños. Mira, amado, y ser de bendición para su casa. Yo sé que estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, momentos en que muchos de nosotros andamos confundidos, depresivos, desalentados, pensando que la solución no existe, que las puertas se cierran, que qué va a pasar con nosotros. Pero ¿sabe qué, amado? La iglesia no puede enredarse en eso. Tiene que entender lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si es cierto que muchas veces atravesamos momentos de pruebas difíciles, económicamente, procesos que nos afectan físicamente, pero Dios sigue teniendo el control. Las crisis pasan y después de la tormenta viene la calma. Y a través de esas cosas es que muchas veces entendemos realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros, y lo que busca es fidelidad, obediencia, perseverancia. Aleluya. Yo le confieso que confiar absolutamente y totalmente en Dios cuesta, más cuando nuestra lógica humana interviene. Nosotros tuvimos una bendición, par de meses para recibir el desempleo. Todavía nosotros estamos tratando de comenzar a trabajar de forma virtual con nuestros estudiantes, ofreciendo terapias virtuales. Una semana completamente, diría yo, no perdida, por no decirlo así tan fuerte en el altar, pero no pudimos conectarnos con padres. Los padres apenas están tratando de manejar las clases de los estudiantes. 6 meses vamos a cumplir. Pero hasta aquí he visto el cuidado de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios inmerecido, de hacer provisión cuando menos lo esperaba. Y aunque tuvimos una bendición de recibir unas ayudas, en julio eso se terminó. Pero ¿sabe una cosa? Dios me demostró que si hasta aquí Dios, podemos decir, Ebenezer, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha cuidado, tengo la confianza y la certeza de que terminaré el año en victoria. Usted también, declárelo en el nombre de Jesús. La gente nos ha vendido 8 meses de crisis. La gente ha hecho hasta memes, que si Yumanji, que si niveles, que si lo que viene es peor, que si lo que viene es trágico. ¿Sabe una cosa? Yo le creo a Dios. Y el Dios que nos ha sostenido hasta hoy nos va a seguir sosteniendo hasta el final. Yo le creo, yo lo creo. Pero siempre recuerdo ese pasaje de la Biblia que me dice que si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Haga así, Dios cuidará de mí. Sí, pues la gente siempre, allá, para allá, para allá. No, de mí, Dios va a cuidar de mí. Dios va a cuidar de ti. Aleluya. ¿Cuánto más se hará por cada uno de nosotros? Márquelo, Mateo 6:26. Este pasaje que acabamos de leer, porque me quedan apenas unos minutos. Este pasaje que acabamos de leer me narra un suceso terrible que estaba aconteciendo, de un momento histórico. El pueblo se había tornado a la idolatría y Dios de alguna manera necesitaba reprender al pueblo, hacerle entender quién era Dios. Y en este momento histórico estaba gobernando, reinando Acab, que se casó con Jezabel. Usted sabe esa historia. Y Acab se encarga de desvirtuar y desviar la mirada del pueblo de Israel a los dioses paganos, Baal, Asera. Y el pueblo se tornó tras de ellos. Y Dios en su misericordia interviene de alguna manera. Y aparece en el escenario este hombre extraordinario llamado Elías.
Un desconocido, un profeta desconocido de Jehová, bajó de las montañas de Galaad a ser usado por Dios para hablarle a esta nación y hacerle entender: has volteado tu mirada de Jehová y tienes que mirar hacia arriba. Si esta pandemia no te ha hecho doblar rodilla en algún momento dado, algo está mal. Algo tiene que estar mal. Porque no hay otra manera de pedir y clamar misericordia que no sea de rodillas, humillándonos ante Dios. Y en medio de esta idolatría del pueblo olvidarse de Dios, aparece Elías a profetizar una sequía para el pueblo. Tiene que haber sido duro enfrentarse a la idolatría de la gente. Hacerle entender: están mal, tienen que mirar hacia arriba. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Y en medio de aquella idolatría reinante, Elías aparece profetizando una sequía sobre todo Israel por varios años. Y el profeta recibe unas instrucciones de ir al oriente, al arroyo de Querit, porque en medio de la sequía que venía, Dios iba a guardar a su profeta. Dios te va a guardar en el tiempo de la crisis. Y aunque otros digan escasez, yo voy a hacer provisión, dice el Señor. Y aunque otros digan puertas cerradas, yo las voy a abrir para ti. Y aunque otros renieguen de mi poder, tú vas a seguir creyendo, porque no vas a poder depender de nada de la tierra, sino de mí. Ay, Señor, de verdad que no estamos siendo probados y lo que nos falta. Y dice que el profeta declara aquella palabra de sequía. Va a haber escasez, no va a llover por mucho tiempo. Y Dios lo saca y dice: necesito que te muevas al arroyo de Querit, porque no va a haber agua, pero allí yo te voy a sustentar. Porque donde tú crees que no hay, Dios va a poner. Donde tú crees que no va a pasar nada, Dios lo va a hacer. Del lugar que menos esperas, tu bendición llegará. Tu bendición fluirá, porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios le estaba diciendo al profeta: vete al arroyo de Querit, al este del río del Jordán, al sur de Jericó, y allí escondido, dice la palabra, lee los capítulos, versículos, allí escondido fue alimentado por cuervos 2 veces al día. Los cuervos por lo general comen carne podrida, pero los cuervos que Dios había levantado, y ya no, tu labor va a ser otra. Yo necesito que suplas a mi siervo, y Dios va a usar lo que tenga que usar para bendecirnos, aunque nos sorprendan nuestros ojos. Y dice que aquellos cuervos iban 2 veces al día a sustentar al siervo de Dios. El arroyo de Querit simboliza una solución temporal, pero necesaria para alcanzar respuesta de Dios. A veces el creyente, tú y yo, somos llevados al arroyo de Querit. A veces nos sentimos tan cómodos porque vemos el suplido de Dios, vemos el sustento de Dios, y cómo Dios nos provee, y cómo Dios nos sustenta, y cómo Dios nos bendice, y vamos para adelante, y yo tengo chavo, y yo voy a salir, y la gente habla de crisis, pero Dios me va a bendecir, hasta que se seca el arroyo. Ajá. ¿Alguien sabe aquí de lo que yo estoy hablando? Hasta cuando te dicen: para, no vas a trabajar más, no vas a cobrar más, no vas a tener salario. Ajá. Hasta ahora hemos fluido. Hasta ahora algunos que nunca han dejado de trabajar. Hasta ahora Dios ha bendecido a muchos y Dios les ha suplido. Gloria a Dios. Ojalá sepan administrar y tener buena mayordomía de lo que han recibido, para no olvidarse que estamos en tiempos de crisis y que vendrán los tiempos de vacas flacas. Y le dice a Elías allí en el arroyo: se te secó el arroyo, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Qué lindo es Dios. Tranquilo, Elías, mi siervo, vete a Sarepta, que allí vas a encontrar una mujer viuda, allí, y ella te va a sustentar. Hay que tener fe, porque Elías no había visto ninguna viuda, ni mucho menos quién era. Qué cosa fuerte estos versículos. Y dice que fue la segunda orden que recibe Elías. Primera de Reyes 17:9. He dado la orden a una viuda que te sustente. Mira, no fue enviado a ningún rey, a ningún príncipe, a ningún hacendado militar. Ahora simplemente Dios lo envía a una viuda
que por lo general cuando buscas el trasfondo de lo que era la viudez en el Antiguo Testamento, la mujer que era viuda no tenía sustento alguno, porque el varón era el que hacía las cosas. Aleluya, ojalá este tiempo volviese. Que el varón era el que lo hacía todo, la mujer se quedaba en casa. Ese tiempo ya, yo lo leo en los libros, pero nunca lo vi. Aleluya. Que la mujer se quedaba en la casa, ¿recuerda ese tiempo? A mí me lo contaban como una fábula. Que la mujer se quedaba en la casa, atendía la casa. Por eso es que hay tanto problema hoy en día. Aleluya. Cuando Dios te mueve hacia un lugar y con tus ojos espirituales lo que ves es muerte, lo que ves es mortandad, lo que ves es sequedad, no veo cómo Dios me va a bendecir, yo no veo cómo Dios me va a suplir, y menos con una viuda que no tiene sustento. Y dice la palabra que tan pronto le dio la orden a aquella viuda para que lo sustentara, aunque parecía imposible, caminó hasta Sarepta, y dice que entrando a la ciudad se encontró con aquella mujer. Yo no sé cuántas mujeres había en la entrada de Sarepta, pero cuando él la vio y ella lo vio, sabía que algo de parte de Dios había allí, por la forma en como ella le responde: vive Jehová tu Dios. Mire, amado, Dios tiene todo controlado. Para Dios no se le escapa nada. Y cuando Él se acerca allí hasta aquella mujer, aleluya, ya había decretado una palabra del cielo, se había soltado una palabra de autoridad, había un decreto profético, una orden divina. Y aunque aquello era un canal imposible de bendición, Dios dijo: a esta es la que yo voy a usar. Aleluya. Primero le pide agua y después le pide pan. Y la obediencia del profeta fue premiada. Luego la viuda le trae bendición en abundancia a este varón. Mira cómo le dice ella: no tengo pan cocido, solo un puñado de harina y una vasija de aceite. Es decir, no tengo nada, solo una torta pequeña. ¿Sabes por qué estaba en escasez? Lo sé porque el versículo me dice que recogía 2 leños. ¿Por qué no recogió más leños? Simplemente uno en un brazo y otro en el brazo. Más nada. No puedo hacer más nada. 2 leños. No había ninguna esperanza de encontrar más comida. Los 2 leños me representan la esperanza perdida y total de esta mujer, porque lo que pensó en ese momento: bueno, pues me iré a casa y haré lo que me queda, así que para comer y dejarnos morir. La intención de rendirse ante la adversidad. Pero Dios siempre tiene una respuesta. Primera de Reyes 17, 13 y 14. No temas, fueron las palabras que le dio el profeta a esta mujer. Aleluya. Y la Biblia está llena de estas palabras, de estas expresiones. Mira lo que dice Isaías 41:10, iglesia: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Mira lo que le dice, y voy a ir cerrando con esto: haz primero. Ese haz primero. Aleluya. Cuando tú y yo entendemos los principios de Dios, entendemos lo importante que significa caminar con fe y obedecer a Dios. Porque un paso de fe desata milagros, desata grandeza, desata maravillas de Dios. Ponte en obediencia y hace la torta primero para el profeta y después para ella y su hijo. La viuda estaba colocando primero el reino de Dios en su vida. Aleluya. Y ese es el secreto que mucha gente no entiende. Cuando yo pongo a Dios primero en mi vida, cuando Dios es mi norte, todo lo demás va a fluir, todo lo demás va a llegar. El problema está cuando no podemos poner a Dios primero y debatimos con la lógica humana. No, yo lo hago después. No, esto puede esperar. No, lo que yo sentí, no, esto es emocional. No, tranquilo, Señor, que estoy en una crisis. Este no es momento de dar, este no es momento de bendecir. Te equivocas. Te equivocas. Aleluya. Ojalá entendamos este principio.
Le soltó una palabra de bendición. Haz primero. Porque cuando pongas el reino de Dios primero, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá. Y a veces en nuestra carnalidad queremos ver toneladas de harina, ver bendición hasta que sobreabunde, abrir la nevera y que esté flor de tinglar. ¿Qué se dice tinglar? Yo no sé si tinglar como de ballena, ¿verdad? Será asociado a ballenas, de mar, no sé. Y que todo desborde y que cuando abra la puerta esté todo lleno. Pero ¿sabes una cosa? No siempre va a ser así. Y aún en medio de la escasez, Dios nos está diciendo: yo voy a suplir, yo te voy a prosperar. Yo veo un milagro poderoso aquí obrando. La viuda dice la palabra, que aquella palabra que le soltó Elías, aquel decreto profético sobre esta mujer, me dice a mí que iba a ser 20, 400, 1000 tortas y que la harina jamás se le iba a terminar. ¿Cuántos de los que están aquí beben café? Nunca se ha levantado por la mañana y no hay. Y tú no fuiste al supermercado. Y tú no compraste café. Y tú sientes como un bajón. A los que beben café. Todo el mundo dice que sí, mira. Y entonces piensan en el café de Vivo. Vivo siempre lleva café a la iglesia. Es fuerte, hermano, es fuerte. Y lo que Dios le estaba diciendo a esta mujer, ¿sabe qué? Siempre que hablas la alacena y vayas a hacer tortas, siempre va a haber harina. Siempre va a haber bendición. Aunque tus ojos carnales no lo vean, siempre va a haber bendición. Todos los días, hasta, había un límite, hasta que termine la sequía. Hoy Dios nos recuerda, iglesia, que Él es nuestro sustento, que no escaseará ni disminuirá su provisión. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mientras tú y yo tengamos fe en Dios y no nos crucemos de brazos y no nos sentemos a lamentarnos por las circunstancias y por lo duro que nos está tocando, habrá bendición. Ahora sí voy a terminar. Déjame ver. Sí, todavía me queda una hora. Mira lo que dice Habacuc. Cuando yo estaba terminando de escribir esto, Dios me recordó a Habacuc. Es uno de mis libros, ¿verdad?, de las historias que más me gustan, porque sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. La gloria es de papá. Aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya frutos, aunque me falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, una tragedia total, con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe lo que me está diciendo Habacuc aquí? Palabras tan profundas. Habacuc está gritando victoria a pesar de estar viendo caos, a pesar de estar viendo escasez. Él está decretando victoria en su vida, aún en medio de la desesperación más grande. Son palabras dichas con fe, que reflejan un amor que no se muda, que no cambia conforme a las circunstancias, sino que es constante. Me des o no me des, te voy a seguir sirviendo. Me suplas o no me suplas, te voy a seguir adorando. Pero sabe una cosa, tan pronto tu tinaja de harina escasea, dejas de adorar, dejas de alabar, dejas de serle fiel al Señor, y aún en su misericordia Dios sigue dándonos y dándonos y dándonos hasta que llegue el momento en que diga hasta aquí. Ahora vas a aprender a depender de mí. Se te acabó el sustento, se te acabó todo, pero ahora es que vas a aprender a depender de mí. Con la boca es bien fácil decirlo. En Puerto Rico tenemos un refrán que dice: con la boca es un manjar. Ayúdanos, Señor, a ver la provisión tuya.
Usted sabe lo que más me marca a mí de esta palabra. Ay, Señor. Por eso es cuando la gente me ve con la misma camisa muchas veces, yo le digo, pues yo estoy con el pueblo de Israel, ¿cuál es el problema? Tuvieron 40 años y dice que la suela de sus zapatos no se gastó. Yo me defiendo con la Biblia, hermano. ¿Cómo Dios sustentó a su pueblo? En medio de un desierto. No había fast food, no había banco, no había TH móvil. A toda la persona del tiempo antiguo, el Dios del tiempo antiguo sigue siendo mi Dios ahora. No cambia, no se muda. No se muda, no cambia. Es fiel. Nosotros dependemos de una verdad que salió desde la boca de Dios, del corazón de Dios. Y esa verdad es con la que te quiero cerrar hoy, para que te vayas por ahí. A pesar de que todo el mundo está en crisis. Y las fotos en las redes sociales de los estantes vacíos. No hay arroz, no hay salsa, no hay sopa, no hay... Yo le dije a esta casa que se tenían que preparar y hacer su provisión. No más allá de tus fuerzas, ni exageradamente hacer un préstamo para irte a comprar y llenar un cuarto. Tú sabes si el temblor lo va a tumbar y se acabó la provisión. Ajá. Ajá. Es aprender a depender de Dios. A decirle, tú cuidarás de mí. Muchos podrán hablar de tu realidad y de las circunstancias que a veces nos toca pasar a cada uno de nosotros. Y la realidad para muchos se hace evidente. Si alguien me ve mucho, en estos días yo me puse una camisa azul 2 veces. La misma. Y Jesús está lavando tanto. Y después que llegué al lugar yo dije, diache, yo vine aquí con esta camisa el martes. No, yo no. Sí. Ay, pues olvídate. Total, no importa. Porque siempre estamos pensando en que otros vean tal vez nuestra realidad. Pero lo que no conoce la gente es tu verdad. Que el Dios que te ha guardado hasta hoy, te ha sostenido hasta hoy, te va a seguir guardando hasta el final, hasta que Cristo venga. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Y yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros. Olvídese de lo que la gente hable. Olvídese de lo que la gente decrete. Mire, suelte palabra de bendición. Suelte palabra de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a suplir, de que Dios va a estar ahí. Usted tiene que ser juicioso. Nosotros tenemos que saber los tiempos en que estamos viviendo y tenemos que tener cuidado con eso. Pero en medio de eso, confíe. Yo le creo a la palabra de Dios. Muchos podrán hablar de tu realidad, porque a lo mejor se hace bien evidente, pero lo que no saben es cuán grande es la verdad del Dios donde tú has depositado tu fe y tu confianza. Así que en esta mañana ponte de pie. Sí, Señor. Vamos a considerar, aunque vamos a leer algunos versículos, nos vamos a detener en uno en específico. Primera de Reyes 17, versículo 8 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Padre, gracias por esta palabra. Santo. Te pido que nos hables en los minutos que me restan. Señor, no quiero violentar, ni coartar, ni contristar tu espíritu. Creo que en tu casa hay libertad. Creo que en tu casa está la manifestación de tu presencia. Y por tanto estamos cubiertos. Y el que no esté cubierto es hora de que entre a morar bajo la sombra del Omnipotente. Padre, cada palabra que pueda expresar aquí, que vaya cargada con la unción de tu Espíritu Santo. Y háblanos, Señor. Háblanos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Este mensaje tiene título: Provisión de Dios en tiempo de crisis. Con frecuencia nosotros los creyentes llegamos a pensar que a veces Dios se demora a responder a nuestras peticiones, o que a veces pasa desapercibido lo que clamamos a Él. A veces llegamos a claudicar emocionalmente, inclusive con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y en algún momento dado de nuestra vida, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, llegamos a concluir que a veces, como humanos, pensamos que en términos espirituales esta vida no vale la pena. Y lo quiero aclarar, porque cuando digo que no vale la pena estar aquí, es porque hay un lugar mejor que me espera. Pero muchos no lo ven de la misma manera. Hay quienes en este tiempo están completamente preocupados por el presente, y pensar en el mañana les roba la paz. Generalmente la inquietud se acrecienta cuando escuchamos voces continuamente negativas acerca de lo que va a acontecer, no tan solo a nivel mundial, sino a nosotros en nuestro entorno. Y muchas de estas profecías o de palabras que se han soltado para algunos, para tal vez poner a uno en inquietud, de miedo, de temor, o de angustia, o de preocupación, más allá de eso, la palabra me recuerda que por más que venga tempestad, por más situaciones difíciles que usted y yo vayamos a experimentar, tener a Dios en el corazón es una garantía de que todo estará bajo control. Y si alguna vida hoy no tiene esa seguridad, número uno, de la salvación, de que Cristo nos perdonó y de que somos nueva criatura en Él. Segundo, la garantía total, absoluta, certera por la palabra, de que nosotros no estamos desprovistos, de que nosotros tenemos un Dios que vela y cuida por nosotros. Y a veces nos hacemos mil preguntas, la búsqueda de respuestas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué va a pasar con la economía del país? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con las situaciones que escucho a diario, que puede colapsar la economía de nuestro país? Que estamos en un tiempo difícil de tormentas y de huracanes, que no estamos exentos a ser tocados de alguna manera por la naturaleza, porque estamos en su ruta, estamos en su camino. Pero en medio de todo eso, el Señor me hacía escribir, porque Él insiste en hacernos comprender, en que podamos percibir hoy antes de irnos de este lugar,
que Dios es el que gobierna, que Dios es el dueño de todo cuanto existe, y de que yo no tengo por qué llenar mi mente y mi corazón de pensamientos negativos, que yo no tengo por qué atemorizarme ante lo que vaya a acontecer, porque independientemente de lo que pase, he creído en un Dios que todo lo puede. Solamente declarándolo, usted y yo vamos a desarrollar una confianza absoluta en que Dios es nuestra ayuda, en que Dios es nuestro amparo, en que Dios es nuestra provisión, y de que Él nos va a llevar hasta el lugar que prometió que nos llevaría. Aún en medio de cualquier adversidad, Dios siempre cumple lo que promete. Yo siempre he dicho que Dios sabe lo que hace y cómo lo hace, porque su palabra me recuerda siempre que los pensamientos que Él tiene para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Así que aunque el mundo grite destrucción, aunque el mundo me grite caos, aunque el mundo me grite desespero, ansiedad, desasosiego, insomnio, no poder dormir pensando en qué va a pasar, yo voy a descansar en esta palabra. Que lo que Dios quiere para mí, no sé cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, pero lo leo en su palabra. Porque la cobertura de Dios es a prueba de todo. ¿Usted escuchó eso? La cobertura de Dios es a prueba de todo. ¿Sabe cómo lo sé? Porque su palabra me lo dice. Dios es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque la tierra tiemblen los montes a causa de su braveza, yo voy a confiar, porque sabemos en quién hemos creído. La Biblia me dice claramente que hay unos principios para yo poder tener esta seguridad, no tan solo haberlo aceptado en mi corazón como mi Salvador. Hay unas promesas. Bueno, la palabra dice que el que estudia la Biblia, dice los eruditos, los comentarios, que hay más de 33,000 promesas escritas en la Biblia. Se podrá imaginar, a una por día y una por año. ¿Y cuántos años? 33. Y luego las renueva porque se repiten. Y en medio de todas esas promesas, las misericordias de Dios son nuevas porque se renuevan cada mañana. ¡Wow! No hay fin. No hay fin. Crean eso. Pero la Biblia me dice claramente: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Y la mayoría de nosotros, los creyentes, aplaudimos y gritamos alabanza cuando se nos predica que Dios ha prometido sostenernos, que Dios va a estar con nosotros, que Dios es fiel, que no nos va a dejar, que Dios va a abrir puertas, que Dios nos va a suplir, que Dios nos va a prosperar. Pero se nos olvida mencionar que hay requisitos para poder apropiarnos de esas promesas. Pero eso se lo voy a dejar para otro día, porque eso no fue lo que el Señor me dio. Dios me dio eso para otro domingo. Yo meditaba en esta semana en la crisis económica que estamos pasando, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. En todas las partes que me rodean, cada vez que me siento o leo algún rotativo del país o veo algún medio de noticioso, me abruman las circunstancias fuertes que están pasando en otros países. Y eso me llevó a dos personajes de la Biblia que me enseñan cómo es la provisión de Dios en tiempo de crisis. Podríamos mencionar muchísimos más, pero usted está loco por irse ya mismo. Y me llevó a pensar en José. En medio de todas las circunstancias que vivió este varón extraordinario, meditaba en Dios y en que Dios siempre tiene un plan perfecto para todo. No se le olvide a usted que usted está en el plan de Dios y yo estoy en el plan de Dios, y que cuando algo le pasa a su vida y a la mía, todo está agendado en el cielo. Las cosas no te pasan ni me pasan por casualidad, porque algunas no las buscamos nosotros. Eso es aparte.
Pero por lo general, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, a pesar de que a veces nosotros tomamos decisiones erradas. Yo veo cómo Dios preservó la vida de José en medio de los procesos que vivió. Experimentó rechazo por sus hermanos, fue vendido, fue vituperado, fue encarcelado, pero en medio de ese proceso Dios estaba presente. Nunca estuvo solo José. Y lo sé porque la palabra me dice que a pesar de experimentar muchos atajos y muchas dificultades en su camino para alcanzar lo que Dios le había prometido, la palabra me reseña versículo tras versículo que cuando José hacía algo, Dios estaba ahí, porque decía, y lo que hacía José, Dios lo prosperaba. No importando dónde estuviese, en el lugar en que estuviese, Dios lo prosperaba. Preservó su familia de tal manera que en el momento de crisis, en el momento en que hubo escasez, Dios le dijo a José, ¿se te olvidó? Tu familia no. Tu familia no se me ha olvidado, está en mi agenda. Y allá hay una sequía terrible, hay un caos terrible, pero mándalos a buscar, porque yo he hecho provisión no tan solo para este lugar, sino para tu familia también. Y en medio de la gran hambre y de la escasez que hubo, Dios preservó, cuidó a la familia de José. Aún en el tiempo de las vacas flacas, Dios tuvo cuidado de sus hijos. Los saca de la tierra donde estaban para que pudieran subsistir. Y es que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Todo debidamente orquestado por Dios. Y cuando analizamos el impacto que tuvo el que Dios permitiese que José fuese un gobernante en aquellos tiempos, porque es que todo estaba orquestado por Dios. O sea, tú no vives unas experiencias a lo loco. Tú no pasas por unos procesos a lo loco. De hecho, en estos días vi una expresión en las redes sociales. La gente en Puerto Rico le dice meme, pero es una expresión puertorriqueña. Wow. Gracias por esta palabra que acabo de recibir. Cuando analizamos el impacto que tuvo el que Dios permitiera que José fuese gobernante en aquellos tiempos, porque todas las cosas obran para bien, no tan solo trajo un impacto que marcó a su familia. Cuando las cosas te pasan, no te pasan por casualidad, te pasan porque hay un propósito detrás de todo eso. Lo importante es que no se repita la prueba. Si la prueba se repite porque no hemos aprendido lo que era necesario aprender, y aunque nos duela escucharlo, es la realidad. Y en medio de este proceso yo veo el impacto que tuvo la vida de José en su familia. José había sufrido un proceso terrible. Había sido vendido, fue llevado al palacio, trabajó allí. Después la mujer de Potifar lo seduce, sale corriendo, es llevado preso. Allí en la cárcel tiene que ser mira, amado, estar en la cárcel, yo no sé, pues yo no he vivido eso, pero tiene que ser terrible. Y aún en medio de la cárcel, Dios usarlo para descifrar los sueños. Mira, amado, y ser de bendición para su casa. Yo sé que estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, momentos en que muchos de nosotros andamos confundidos, depresivos, desalentados, pensando que la solución no existe, que las puertas se cierran, que qué va a pasar con nosotros. Pero ¿sabe qué, amado? La iglesia no puede enredarse en eso. Tiene que entender lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si es cierto que muchas veces atravesamos momentos de pruebas difíciles, económicamente, procesos que nos afectan físicamente, pero Dios sigue teniendo el control. Las crisis pasan y después de la tormenta viene la calma. Y a través de esas cosas es que muchas veces entendemos realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros, y lo que busca es fidelidad, obediencia.
perseverancia. Aleluya. Yo le confieso que confiar absolutamente y totalmente en Dios cuesta. Más cuando nuestra lógica humana interviene. Nosotros tuvimos una bendición, un par de meses para recibir el desempleo. Todavía nosotros estamos tratando de comenzar a trabajar de forma virtual con nuestros estudiantes, ofreciendo terapias virtuales. Una semana completamente, diría yo, no perdida, por no decirlo así tan fuerte en el altar, pero no pudimos conectarnos con padres. Los padres apenas están tratando de manejar las clases de los estudiantes. 6 meses vamos a cumplir. Pero hasta aquí he visto el cuidado de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios inmerecido, de hacer provisión cuando menos lo esperaba. Y aunque tuvimos una bendición de recibir unas ayudas, en julio eso se terminó. Pero ¿sabe una cosa? Dios me demostró que si hasta aquí Dios, podemos decir Ebenezer, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha cuidado, tengo la confianza y la certeza de que terminaré el año en victoria. Usted también, declárelo en el nombre de Jesús. La gente nos ha vendido 8 meses de crisis. La gente ha hecho hasta memes, que si Yumanji, que si niveles, que si lo que viene es peor, que si lo que viene es trágico. ¿Sabe una cosa? Yo le creo a Dios. Y el Dios que nos ha sostenido hasta hoy nos va a seguir sosteniendo hasta el final. Yo le creo, yo lo creo. Pero siempre recuerdo ese pasaje de la Biblia que me dice que si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Haga así. Dios cuidará de mí. Sí, pues la gente siempre, allá, para allá, para allá. No. De mí. Dios va a cuidar de mí. Dios va a cuidar de ti. Aleluya. ¿Cuánto más se hará por cada uno de nosotros? Márquelo, Mateo 6:26. Este pasaje que acabamos de leer, porque me quedan apenas unos minutos. Este pasaje que acabamos de leer me narra un suceso terrible que estaba aconteciendo, de un momento histórico. El pueblo se había tornado a la idolatría y Dios de alguna manera necesitaba reprender al pueblo, hacerle entender quién era Dios. Y en este momento histórico estaba gobernando, reinando Acab, que se casó con Jezabel. Usted sabe esa historia. Y Acab se encarga de desvirtuar y desviar la mirada del pueblo de Israel a los dioses paganos, Baal, Acera. Y el pueblo se tornó tras de ellos. Y Dios en su misericordia interviene de alguna manera. Y aparece en el escenario este hombre extraordinario llamado Elías. Un desconocido, un profeta desconocido de Jehová, bajó de las montañas de Galaad a ser usado por Dios para hablarle a esta nación y hacerle entender: has volteado tu mirada de Jehová y tienes que mirar hacia arriba. Si esta pandemia no te ha hecho doblar rodilla en algún momento dado, algo está mal. Algo tiene que estar mal. Porque no hay otra manera de pedir y clamar misericordia que no sea de rodillas, humillándonos ante Dios. Y en medio de esta idolatría del pueblo olvidarse de Dios, aparece Elías a profetizar una sequía para el pueblo. Tiene que haber sido duro enfrentarse a la idolatría de la gente. Hacerle entender: están mal, tienen que mirar hacia arriba. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Y en medio de aquella idolatría reinante, Elías aparece profetizando una sequía sobre todo Israel por varios años. Y el profeta recibe unas instrucciones de ir al oriente, al arroyo de Kerit, porque en medio de la sequía que venía, Dios iba a guardar a su profeta. Dios te va a guardar en el tiempo de la crisis. Y aunque otros digan escasez, yo voy a hacer provisión, dice el Señor. Y aunque otros digan puertas cerradas, yo las voy a abrir para ti. Y aunque otros renieguen de mi poder, tú vas a seguir creyendo, porque no vas a poder depender de nada de la tierra, sino de mí.
Señor. De verdad que no estamos siendo aprobados y lo que nos falta. Y dice que el profeta declara aquella palabra de sequía. Va a haber escasez, no va a llover por mucho tiempo. Y Dios lo saca y dice: necesito que te muevas al arroyo de Querit, porque no va a haber agua, pero allí yo te voy a sustentar. Porque donde tú crees que no hay, Dios va a poner. Donde tú crees que no va a pasar nada, Dios lo va a hacer. Del lugar que menos esperas, tu bendición llegará. Tu bendición fluirá porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios le estaba diciendo al profeta: vete al arroyo de Querit, al este del río del Jordán, al sur de Jericó, y allí escondido, dice la palabra, lee los capítulos, versículos, allí escondido fue alimentado por cuervos 2 veces al día. Los cuervos por lo general comen carne podrida, pero los cuervos que Dios había levantado, y yo: no, tu labor va a ser otra. Yo necesito que suplas a mi siervo, y Dios va a usar lo que tenga que usar para bendecirnos, aunque nos sorprendan nuestros ojos. Y dice que aquellos cuervos iban 2 veces al día a sustentar al siervo de Dios. El arroyo de Querit simboliza una solución temporal, pero necesaria para alcanzar respuesta de Dios. A veces el creyente, tú y yo, somos llevados al arroyo de Querit. A veces nos sentimos tan cómodos porque vemos el suplido de Dios, vemos el sustento de Dios, y cómo Dios nos provee, y cómo Dios nos sustenta, y cómo Dios nos bendice, y vamos para adelante, y yo tengo chavo, y yo voy a salir, y la gente habla de crisis, pero Dios me va a bendecir, hasta que se seca el arroyo. Ajá. ¿Alguien sabe aquí de lo que yo estoy hablando? Hasta cuando te dicen: para, no vas a trabajar más, no vas a cobrar más, no vas a tener salario. Ajá. Hasta ahora hemos fluido. Hasta ahora algunos que nunca han dejado de trabajar. Hasta ahora Dios ha bendecido a muchos y Dios les ha suplido. Gloria a Dios. Ojalá sepan administrar y tener buena mayordomía de lo que han recibido, para no olvidarse que estamos en tiempos de crisis y que vendrán los tiempos de vacas flacas. Y le dice a Elías allí en el arroyo: se te secó el arroyo, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Qué lindo es Dios. Tranquilo, Elías, mi siervo, vete a Sarepta, que allí vas a encontrar una mujer viuda, allí, y ella te va a sustentar. Hay que tener fe, porque Elías no había visto ninguna viuda, ni mucho menos quién era. Qué cosa fuerte estos versículos. Y dice que fue la segunda orden que recibe Elías. Primera de Reyes 17:9. He dado la orden a una viuda que te sustente. Mira, no fue enviado a ningún rey, a ningún príncipe, a ningún hacendado militar. Ahora simplemente Dios lo envía a una viuda. Que por lo general, cuando buscas el trasfondo de lo que era la viudez en el Antiguo Testamento, la mujer que era viuda no tenía sustento alguno, porque el varón era el que hacía las cosas. Aleluya, ojalá este tiempo volviese. Que el varón era el que lo hacía todo, la mujer se quedaba en casa. Ese tiempo ya, yo lo leo en los libros, pero nunca lo vi. Aleluya. Que la mujer se quedaba en la casa, ¿recuerda ese tiempo? A mí me lo contaban como una fábula. Que la mujer se quedaba en la casa, atendía la casa. Por eso es que hay tanto problema hoy en día. Aleluya. Cuando Dios te mueve hacia un lugar y con tus ojos espirituales lo que ves es muerte, lo que ves es mortandad, lo que ves es sequedad, no veo cómo Dios me va a bendecir, yo no veo cómo Dios me va a suplir, y menos con una viuda que no tiene sustento. Y dice la palabra que tan pronto le dio la orden a aquella viuda para que lo sustentara, aunque parecía imposible, caminó hasta Sarepta, y dice que entrando a la ciudad se encontró con aquella mujer. Yo no sé cuántas mujeres había en la entrada de Sarepta, pero cuando él la vio y ella lo vio, sabía que algo era, algo de parte de Dios había allí, por la forma en como ella le responde: vive Jehová tu Dios. Mire, amado, Dios tiene todo controlado. Para Dios no se le escapa nada. Y cuando Él se acerca allí hasta aquella mujer, aleluya, ya había decretado una palabra del cielo, se había soltado una palabra de autoridad, había un decreto profético, una orden divina. Y aunque aquello era un canal imposible de bendición, Dios dijo: a esta es la que yo voy a usar. Aleluya.
Primero le pide agua y después le pide pan. Y la obediencia del profeta fue premiada. Luego la viuda le trae bendición en abundancia a este varón. Mira cómo le dice ella: no tengo pan cocido, solo un puñado de harina y una vasija de aceite. Es decir, no tengo nada, solo una torta pequeña. ¿Sabes por qué estaba en escasez? Lo sé porque el versículo me dice que recogía 2 leños. ¿Por qué no recogió más leños? Simplemente uno en un brazo y otro en el brazo. Más nada. No puedo hacer más nada. 2 leños. No había ninguna esperanza de encontrar más comida. Los 2 leños me representan la esperanza perdida y total de esta mujer, porque lo que pensó en ese momento: bueno, pues miré a casa y haré lo que me queda, así que para comer y dejarnos morir. La intención de rendirse ante la adversidad. Pero Dios siempre tiene una respuesta. Primera de Reyes 17, 13 y 14. No temas, fueron las palabras que le dio el profeta a esta mujer. Aleluya. Y la Biblia está llena de estas palabras, de estas expresiones. Mira lo que dice Isaías 41:10, iglesia. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Mira lo que le dice. Y voy a ir cerrando con esto. Haz primero. Ese haz primero. Aleluya. Cuando tú y yo entendemos los principios de Dios, entendemos lo importante que significa caminar con fe y obedecer a Dios. Porque un paso de fe desata milagros, desata grandeza, desata maravillas de Dios. Ponte en obediencia y hace la torta primero para el profeta y después para ella y su hijo. La viuda estaba colocando primero el reino de Dios en su vida. Aleluya. Y ese es el secreto que mucha gente no entiende. Cuando yo pongo a Dios primero en mi vida, cuando Dios es mi norte, todo lo demás va a fluir, todo lo demás va a llegar. El problema está cuando no podemos poner a Dios primero y debatimos con la lógica humana. No, yo lo hago después. No, esto puede esperar. No, lo que yo sentí, no, esto es emocional. No, tranquilo, Señor, que estoy en una crisis. Este no es momento de dar, este no es momento de bendecir. Te equivocas. Te equivocas. Aleluya. Ojalá entendamos este principio. Le soltó una palabra de bendición. Haz primero, porque cuando pongas el reino de Dios primero, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá. Y a veces en nuestra carnalidad queremos ver toneladas de harina, ver bendición hasta que sobreabunde, abrir la nevera y que esté flor de tinglar. ¿Qué se dice tinglar? Yo no sé si tinglar como de ballena, ¿verdad? Será asociado a ballenas, de mar, no sé. Y que todo desborde y que cuando abra la puerta esté todo lleno. Pero ¿sabes una cosa? No siempre va a ser así. Y aún en medio de la escasez, Dios nos está diciendo: yo voy a suplir, yo te voy a prosperar. Yo veo un milagro poderoso aquí obrando. La viuda dice la palabra, que aquella palabra que le soltó Elías, aquel decreto profético sobre esta mujer, me dice a mí que iba a ser 20, 400, 1000 tortas y que la harina jamás se le iba a terminar. ¿Cuántos de los que están aquí beben café? Nunca se ha levantado por la mañana y no hay. Y tú no fuiste al supermercado. Y tú no compraste café. Y tú sientes como un bajón. A los que beben café. Todo el mundo dice que sí, mira. Y entonces piensan en el café de Vivo. Vivo siempre lleva café a la iglesia. Es fuerte, hermano, es fuerte. Y lo que Dios le estaba diciendo a esta mujer, ¿sabe qué? Siempre que hablas la alacena,
y vayas a hacer tortas, siempre va a haber harina. Siempre va a haber bendición. Aunque tus ojos carnales no lo vean, siempre va a haber bendición. Todos los días, hasta, había un límite, hasta que termine la sequía. Hoy que nos recuerda, iglesia, que Él es nuestro sustento, que no escaseará ni disminuirá su provisión. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mientras tú y yo tengamos fe en Dios y no nos crucemos de brazos y no nos sentemos a lamentarnos por las circunstancias y por lo duro que nos está tocando, habrá bendición. Ahora sí voy a terminar. Sí, todavía me queda una hora. Mira lo que dice Habacuc. Cuando yo estaba terminando de escribir esto, Dios me recordó a Habacuc. Es uno de mis libros, ¿verdad?, de las historias que más me gustan, porque sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. La gloria es de papá. Aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya frutos, aunque me falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, una tragedia total, con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe lo que me está diciendo Habacuc aquí? Palabras tan profundas. Habacuc está gritando victoria a pesar de estar viendo caos, a pesar de estar viendo escasez. Él está decretando victoria en su vida, aún en medio de la desesperación más grande. Son palabras dichas con fe, que reflejan un amor que no se muda, que no cambia conforme a las circunstancias, sino que es constante. Me des o no me des, te voy a seguir sirviendo. Me suplas o no me suplas, te voy a seguir adorando. Pero sabe una cosa, tan pronto tu tinaja de harina escasea, dejas de adorar, dejas de alabar, dejas de serle fiel al Señor, y aún en su misericordia Dios sigue dándonos y dándonos y dándonos hasta que llegue el momento en que diga hasta aquí. Ahora vas a aprender a depender de mí. Se te acabó el sustento, se te acabó todo, pero ahora es que vas a aprender a depender de mí. Con la boca es bien fácil decirlo. En Puerto Rico tenemos un refrán que dice: con la boca es un manjar. Ayúdanos, Señor, a ver la provisión tuya. Usted sabe lo que más me marca a mí de esta palabra. Ay, Señor. Por eso es cuando la gente me ve con la misma camisa muchas veces, yo le digo: pues yo estoy con el pueblo de Israel, ¿cuál es el problema? Tuvieron 40 años y dice que la suela de sus zapatos no se gastó. Yo me defiendo con la Biblia, hermano. ¿Cómo Dios sustentó a su pueblo? En medio de un desierto. No había un fast food, no había banco, no había TH móvil. A toda la persona del tiempo antiguo, el Dios del tiempo antiguo sigue siendo mi Dios ahora. No cambia, no se muda. No se muda, no cambia. Es fiel. Nosotros dependemos de una verdad que salió desde la boca de Dios, del corazón de Dios. Y esa verdad es con la que te quiero cerrar hoy, para que te vayas por ahí, a pesar de que todo el mundo está en crisis. Y las fotos en las redes sociales de los estantes vacíos: no hay arroz, no hay salsa, no hay sopa, no hay... Yo le dije a esta casa que se tenían que preparar y hacer su provisión. No más allá de tus fuerzas, ni exageradamente hacer un préstamo para irte a comprar y llenar un cuarto. Tú sabes si el temblor lo va a tomar y se acabó la provisión. Ajá. Es aprender a depender de Dios, a decirle: tú cuidarás de mí. Muchos podrán hablar de tu realidad y de las circunstancias que a veces nos toca pasar a cada uno de nosotros, y la realidad para muchos se hace evidente. Si alguien me ve mucho, en estos días yo me puse una camisa azul 2 veces, la misma, y Jesús está lavando tanto.
Y después que llegué al lugar yo dije, diache, yo vine aquí con esta camisa en Marte. No. Sí. Ay, pues olvídate. Total, no me importa. Porque siempre estamos pensando en que otros vean tal vez nuestra realidad. Pero lo que no conoce la gente es tu verdad. Que el Dios que te ha guardado hasta hoy, te ha sostenido hasta hoy, te va a seguir guardando hasta el final, hasta que Cristo venga. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Y yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros. Olvídese de lo que la gente hable. Olvídese de lo que la gente decrete. Mire, suelte palabra de bendición. Suelte palabra de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a suplir, de que Dios va a estar ahí. Usted tiene que ser juicioso. Nosotros tenemos que saber los tiempos en que estamos viviendo y tenemos que tener cuidado con eso. Pero en medio de eso, confíe. Yo le creo a la palabra de Dios. Muchos podrán hablar de tu realidad, porque a lo mejor se hace bien evidente, pero lo que no saben es cuán grande es la verdad del Dios donde tú has depositado tu fe y tu confianza. Así que en esta mañana ponte